Síguenos en news.tv Channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com /bonitaradio y en Twitter bonita-radio. En línea con las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Bonita Radio, en Red Global y en este programa en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, un saludo a nuestro invitado y a nuestra audiencia. Así es, nosotros en el programa de hoy continuamos un segundo programa dedicado a la arquitectura, a la memoria, a la política, al poder, a lo que se decide conservar y no conservar. Y queremos dedicar este programa al caso del oso blanco. Nuestro invitado de hoy fue exdirector de la Oficina Estatal de Conservación Histórica y es arquitecto. Su nombre es Carlos Rubio Cancela. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Carlos, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que esto es un tema que conoces muy bien porque pues dirigiste una oficina que trabaja con estos asuntos. ¿Pudieras hablarnos un poco de la trayectoria de cómo se llega a la decisión de demoler el edificio del Oso Blanco y qué te parece de este proceso, ¿no? ¿Qué te parece del hecho que ya se está consumando, que se esté demoliendo este edificio? Sí, bueno, tendría que empezar por decir que cuando este proyecto se presentó por primera vez, incluía la conservación del Oso Blanco. Se impactaba, me parece que en el área este, en la parte que ocupa el hospital, pero se conservaba el resto del edificio y su patio. En el camino decidieron que no era necesario o que necesitaban, ¿verdad?, el solar completo donde ubica el Oso Blanco, que es el más próximo a la autopista, ¿no? Y decidieron que había que tumbarlo. Las razones, por lo menos cuando se acercaron a mi oficina, el Fideicomiso de la Ciencia, exponían que el edificio estaba a punto de colapsar, estaba en muy malas condiciones y que había que tumbarlo. En ese momento yo les exijo que preparen un documento, ¿verdad?, que estudien, que vengan personas expertas y nos digan cuál es la situación real de la estructura. Ellos se negaban a hacerlo entonces, pero finalmente sacaron un estudio que, a entender de ellos, prueba que el edificio está a punto de colapsar. Yo te quiero decir que yo visité ese edificio con parte del personal de la oficina hace 2 años, en el 2012, a mediados de 2012, y pudimos caminar por todas las áreas del edificio, por todos los pisos, por el techo, y sí, claro, era un edificio deteriorado por abandono, deteriorado por descuido, pero no vi evidencia de que fuera a colapsar, de que estuviera a punto de desaparecer. Miguel, perdón. Sí, en esa misma línea, y es valioso tu testimonio, Carlos, definitivamente, porque pues hasta ahora no hemos tenido opiniones independientes a las que presentan pues los representantes del gobierno. Y en el caso tuyo, pues, que es una agencia que existe, y eso es importante que el público entienda. O sea, en Puerto Rico hay 2 agencias que manejan el tema de la conservación. Está por un lado el Instituto de Cultura, que tiene su división y demás patrimonial, y está por otro lado la Oficina Estatal de Conservación Histórica, que antes se conocía con el nombre de Chipo.
que fue la oficina, de hecho, que tú dirigiste. Y es una oficina que interviene, y me corrige si hago alguna representación incorrecta, precisamente cuando hay intervención presente o futura de fondos federales. Entiendo que no, porque un edificio tenga o se considere que tenga valor histórico, no necesariamente requiere la intervención de ustedes. Y entonces, pues, yendo un poquito atrás, Carlos, ¿cuándo es que se da la nominación de este edificio y quién lo somete a nominación? Si te consta, ¿en qué año ocurre esto y bajo qué gestión? La nominación de la Penitenciaría Estatal al Registro Nacional de Lugares Históricos del Departamento del Interior ocurre en el año 2003. Esa nominación fue preparada por personal de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, entre ellos la arquitecta Gloria Milagros Ortiz, el arquitecto Santiago Gala y el historiador José Marul. Gloria estaba en ese momento trabajando en la oficina y Santiago Gala y José Marul continúan como parte del staff de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, y fue firmada por la arquitecta Enid Torregrosa, quien entonces dirigía la oficina. Wow, ok, entonces esa nominación salió de ustedes, de la oficina misma, es lo que me estás diciendo. Correcto. Y te pregunto, ¿esa nominación se da bajo algún tipo de suspicacia de que el edificio pudiera estar amenazado? ¿Ustedes nominan o la oficina nomina edificios preventivamente? ¿Cuáles son los criterios, digamos, para escoger una estructura en este caso? Ok, debo aclarar que yo no estaba en la oficina para entonces, Comprendo, pero sí he preguntado, y lo que me dicen es que una vez queda vacante la penitenciaría, por suspicacia deciden entonces hacer la nominación, dado el valor que tiene la estructura. Parte de lo que se habla de la estructura precisamente es, aparte del valor histórico y el valor, o digamos, como parte de ese valor histórico, es el valor de su historia social. Claro. Y una de las razones que se arguye para destruir este edificio es porque tiene muy mala vibra, donde ha sido un edificio, obviamente ha sido la penitenciaría de Río Piedras, y se sabe que se han vivido cosas muy fuertes en ese lugar. ¿Qué tú tendrías que decir frente a ese tipo de argumento? Mira, es que sí es posible que tenga para algunos, ¿verdad?, una mala vibra, y sobre todo para las personas que estuvieron allí detenidas, tendrán algunos recuerdos malos, otros no tan malos, pero esa no puede ser la razón por la cual decidamos destruir el patrimonio histórico. Entonces tendríamos que haber destruido la cárcel de la Princesa en el Viejo San Juan, que hoy día es sede de la Compañía de Turismo, y todos los edificios relacionados con cárceles o calabozos, comenzando por la Fortaleza, que era un fuerte militar que tiene su calabozo, y el Morro y los demás fortalezas, y las alcaldías aquí todas tenían sus cárceles. Así que no es un argumento que yo considere serio o tan fuerte como para decir vamos a demoler Oso Blanco. Muchos quisieran simbólicamente destruir la fortaleza, pero eso son otras discusiones. Miguel, ¿qué tú tuvieras que profundizar sobre? Sigo intrigado con varias dudas que hay aquí, y ya llegaremos a la parte del estudio estructural y demás y ese tema, pero lo que me estás diciendo, Carlos, es que la petición o el cambio de intención del Fideicomiso de Ciencias es algo que se dio previo a la llegada de esta administración a gobierno y demás. Y claro, el fideicomiso, uno puede decir que es una entidad independiente y todas estas cosas siempre, los documentos dicen unas cosas y las realidades obviamente empiezan a ver unos organigramas. Pero tú lo que me estás diciendo es que el cambio de intención se dio estando tú en la oficina. ¿Quién estaba dirigiendo el fideicomiso, su dirección ejecutiva, y quién estaba, si te consta, en esa junta que expresara, o quién estaba representando en ese momento esta opinión de que ahora había que destruir el Oso Blanco antes de que llegara una nueva administración? Con esa pregunta vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico.
Culturéate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Culturéate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Carlos Rubio Cancela, exdirector de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, hablando sobre el caso del oso blanco. Carlos, había una pregunta de Miguel en el aire. Correcto, Miguel. No tengo los nombres de las personas que estaban en la Junta de Gobierno. Sí sé que la persona que se reunió conmigo y a quien yo le dirigía las cartas era el señor Eric Cornavaca, administrador de la Ciudad de la Ciencia. Carlos, cuando se habla de conservar un edificio, perdóname, ¿ibas a seguir elaborando? Quizás añadir, aparte de la pregunta de Miguel, Sí. Cuando yo escucho por primera vez que se quiere demoler el oso blanco, obviamente a pocos meses de yo llegar a dirigir la oficina, es posible que esa sea una idea que viniera de antes, pero en ese momento es que se presenta. Cuando se habla... Bueno, es que da la impresión, o sea, por lo que me estás diciendo, que la intención de la oficina de hacer esta nominación sugiere que ya había una sospecha. O sea, que algún tipo de conversación o impresiones o olfato se sintió en esta agencia llamada a proteger estructuras patrimoniales que los lleva a esa nominación. O sea, que parece que esta idea sí estaba corriendo desde hace un tiempo. Es muy posible que así sea, no lo puedo certificar por supuesto, pero sí te puedo decir que como las nominaciones a estructuras y edificios que pertenecen al gobierno no requieren, ¿verdad?, que los dueños consientan porque son propiedad del gobierno, muchas veces cuando se ve que hay cosas valiosas que pueden correr peligro, sí se nominan. Ok. Cuando se declara un edificio, digamos, histórico y se decide conservar, ¿qué incluye esa conservación? ¿La conservación siempre tiene que ser una conservación absoluta o puede haber toda una diversidad de conservaciones, por llamarle así? Cuando se declara histórico, Sí. dices, déjame explicar algo que yo creo que es bien importante que lo tengamos en contexto. Cuando se nomina una propiedad del Registro Nacional de Lugares Históricos, contrario a cuando se hace, ¿verdad?, en el foro estatal, el Registro Nacional no es restrictivo. Okay. Quiere decir que si tú tienes una propiedad histórica ya en el registro y es tuya y tú quieres transformarla, inclusive demolerla, tú tienes la capacidad de hacerlo. Si estás usando fondos federales, ayuda federal, asistencia, licencia o cualquier otra actividad federal, entonces tienes que pasar por un proceso de evaluación que te va a decir pues que se va a sopesar si debes alterar la propiedad, y lo que se pretende siempre en ese proceso es que se proteja la estructura. Y en este caso, ¿está esa dimensión federal? El fideicomiso dice siempre, me decía a mí y sigue diciendo que no tiene fondos federales, pero que están haciendo todo el proceso con la Oficina Estatal de Conservación Histórica desde entonces, ante la posibilidad que eventualmente tengan fondos federales. ¿Okay? La Oficina Estatal de Conservación Histórica de todos los estados ofrece lo que se conoce como asistencia técnica para aquellos proyectos que no tienen actividad federal. Y ese por ahí es que se está evaluando o que se evaluó el oso blanco como asistencia técnica, no como undertaking, que es cuando, como se le conoce, cuando ya hay fondos federales y cuando se tiene que aplicar el proceso de evaluación 106. Miguel. Sí, y un poco volviendo al tema de la estabilidad estructural,
y de los estudios alegadamente levantados con respecto a esto. Tengo entendido que en expresiones que se han hecho, que aquí se ha cuestionado hasta la naturaleza del terreno donde está construida esta antigua prisión desde los años 30. Y se ha trascendido también información sobre el grosor de los muros, y obviamente pues todo el aspecto de cómo se construía en esta época con estos hormigones, donde pues posiblemente no tenemos no teníamos en ese entonces las tecnologías que tenemos hoy para saber con precisión quizás cómo se comporta el hormigón, pero eso no quiere decir que no hubiera conocimiento, ya sea práctico o intuitivo, para pues manejar un material que ya llevaba más de un siglo utilizándose, no en Puerto Rico necesariamente, pero en otros lugares. Entonces, te pregunto, Carlos, o sea, ¿tienen credibilidad estos argumentos de que un edificio de esta magnitud de pronto es inestable? O sea, si el oso blanco, con los muros que tiene, independientemente del trato, del tiempo y demás, es inestable, o sea, no habrá más edificios en Puerto Rico altamente inestables. ¿No serán las torres de Minilla inestables también? O sea, daría la impresión que esta insistencia en la inestabilidad parece que quiere producir una evidencia para justificar la acción de la demolición. ¿Es que hay algún tipo de disposición en la ley que los exime a ellos de conservar cuando hay riesgo de colapso? Porque es que el lenguaje se usa de una forma muy catastrófica. Hay un elemento ahí casi que retórico de exageración. O sea, ¿te da credibilidad a ti estos argumentos? O sea, ¿cómo tú lo ves, Carlos? Mira, a mí la respuesta es sencilla, no. No, obviamente yo no soy ingeniero estructural, ¿verdad? Hay que estudiar el informe y la metodología utilizada para llegar a esa determinación, pero habiendo visitado el edificio hace 2 años y participando en una actividad donde el ingeniero a cargo de hacer el estudio, el ingeniero Fagundo, expresó en el Colegio de Arquitectos que de los elementos estructurales 54% no cumplía con los códigos. Entonces yo me preguntaba, ven acá, un edificio que tiene 87 años, solamente la mitad de los elementos no cumplen con el código. No debería cumplir ninguno. Si tú le haces, que es mi preocupación, ¿verdad? Si tú le haces un estudio similar al cuartel de Vallajá, cualquier edificio en el viejo San Juan, o cualquier estructura que haya sido construida antes del 1950 en el país, ¿qué va a pasar? Ninguna va a cumplir con código, entonces hay que tumbarlo todo, hay que demolerlo todo. Yo creo que el estudio estructural ha debido estar, ¿verdad?, disponible para que vengan pares y lo revisen y vean la metodología y vean si es adecuado y se certifique. Si el edificio está por colapsar, pues no hay que hacer otra cosa que demolerlo, pero eso está sobre la mesa. Yo no estoy tan seguro realmente de que ese sea el caso. En estos días, aparte de Puerto Crítico y la intervención de Miguel Rodríguez Casellas en 80 grados y en su columna del Nuevo Día, está Cristina Caldalda de la Universidad del Turabo, quien también se pronunció en contra de la demolición del Oso Blanco, y luego se han ido sumando algunas voces, entre ellas Aníbal Sepúlveda, y obviamente salió en el New York Times, entre otras publicaciones. Sin embargo, sorprende, creo que mañana los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico de Arquitectura tienen una conferencia de prensa para denunciar la demolición del Oso Blanco. Sin embargo, sorprende el silencio que ha reinado en muchísimos, arquitectos, conservacionistas, conocidos y conocidas. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué ese silencio, ya sea en favor o en contra de este proceso? ¿Algo está pasando que no permite un tipo de, opinión al respecto o posicionamiento? Eso es una decisión personal de cada cual. Ciertamente yo extraño las voces que anteriormente hacían causa común para evitar cosas como esta, pero me da esperanza saber que hay gente nueva que está levantando la voz
que los estudiantes se están uniendo al reclamo, los estudiantes particularmente de arquitectura. Creo que hay 2 de las escuelas, no sé si están todas convocadas para la actividad que pretenden hacer, y me parece que eso es importante. Contrastando esto con lo que pasó con el Hotel La Concha, que se han, ¿verdad?, nombrado mucho en estos días, la demolición del Hotel La Concha ocurre en un contexto también político, en un año electoral, y así que hay que hacer causa común. No quiero decir que lo hagan por esto, bueno, probablemente mucha gente interesada en la conservación, pero también en los issues políticos del momento. Fíjate que en el caso de La Concha, es el municipio de San Juan y su alcaldesa, la que después fue gobernadora, la honorable Sila María Calderón, quien emprende la acción legal contra el gobierno estatal y finalmente salvan a La Concha de la demolición. En este caso, la honorable alcaldesa de San Juan o su municipio expide un permiso para demoler el Oso Blanco. Y claro, estamos hablando de una administración que tiene el ejecutivo y el municipal. ¿Y quiénes son los que tienen que firmar, digamos, cuáles son las diferentes agencias que tienen que firmar para que se dé permiso para este tipo de acción? Bueno, las agencias que están firmando o que ya firmaron. O que ya firmaron, el Instituto de Cultura es primordial en esto. Por la OSPE y San Juan, por ser municipio autónomo, también la sección de permisos del municipio de San Juan. La Oficina Estatal de Conservación Histórica, quiero decirles algo, la Oficina Estatal de Conservación Histórica, primero no es una agencia de permiso, tampoco da endoso de proyecto. El rol principal de la oficina es asistir a la agencia federal en cumplimiento con el Acta Nacional de Conservación Histórica. Siendo este caso un proyecto donde el fideicomiso insiste que no hay fondos federales, se ve como asistencia técnica, pero no se aplica el sistema, ¿verdad?, el programa de evaluación 106, que es lo que establece la misma Acta Nacional. Así que no es mucha la fuerza que tiene la oficina bajo este contexto. Miguel. ¿Y eso no será un aspecto de vulnerabilidad, Carlos, con respecto a la oficina, a las oficinas estatales de conservación histórica? Y claro, mi pregunta viene también con otro ángulo. O sea, la realidad es que dentro de la estructura del derecho norteamericano, el tema de la propiedad privada, como todos sabemos, y ahí los abogados pues, pueden dar cátedra antes que uno, la propiedad privada es sumamente importante. A veces se eleva por encima incluso de las personas, o casi como el equivalente a lo que es una persona. La propiedad privada como gran fundamento y demás. Y hay lineamientos constitucionales que los ratifican una y otra vez. Entonces, el movimiento de la conservación histórica, por otro lado, parecería venir del lugar de lo común, de aquello que es legado no solo de generaciones presentes, sino de generaciones futuras, e incluso parecería incorporar un interés especial por encima del interés del propietario individual sobre edificios, y establece unas líneas de pertenencia ya que son colectivas. Y eso, pues, de entrada le da como un elemento de anomalía en el derecho y hasta en la visión y en la filosofía misma del ordenamiento jurídico legal norteamericano. Entonces, esta oficina o estas redes de oficinas, una vez el movimiento de la conservación se convierte ya en una causa que los ciudadanos adoptan, que ya exigen de los gobiernos protecciones y demás, estas oficinas pues se establecen casi como con un rol de monitores, pero a la misma vez de contrapeso a presiones pues del gobierno y de las empresas privadas y del crecimiento económico que no necesariamente están alineadas con la conservación y protección de valores patrimoniales. Entonces, te pregunto, ¿no están perdiendo estas oficinas garra, Carlos, para poder realmente hacer su función? Y en el caso de la oficina en Puerto Rico, que el nombramiento viene por ratificación del gobernador y demás, ¿no le da a esta oficina una especie de espacio natural para que haya conflictos de interés
entre agendas políticas de un gobierno o agendas privadas que usan al gobierno para incautar propiedad pública, como es mi sospecha en este caso. No le quita garra a esa oficina para hacer su trabajo, Carlos. Con esa pregunta regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Y regresamos a Puerto Crítico con Carlos Rubio Cancela, exdirector de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, conversando sobre el caso de El Oso Blanco. Y Carlos, había una pregunta en el aire nuevamente. Eso es correcto. Miguel, te explico que es la misma ley federal la que establece como regla que sea el gobernador del estado el que nombre al oficial estatal de conservación histórica, y no solo lo tiene que nombrar el gobernador, sino que tiene que ser una persona que esté en contacto directo con el gobernador. No es subalterno de otro jefe de agencia, es en contacto directo con el gobernador. El Departamento del Interior establece los parámetros para que la oficina se guíe, de manera que no debe ocurrir otra cosa que no esté dentro de esos parámetros. Hay un grupo asesor que es el Advisory Council on Historic Preservation en Washington, D.C., que cuando hay proyectos de cierta polémica o los proyectos que son que tienen efectos adversos sobre propiedades históricas, se eleva hacia ellos el proyecto y ellos toman una decisión o hacen una recomendación final. ¿Crees que se saltaron procesos en esta demolición, en el sentido de los permisos, entre otras cosas? A mí lo que me sorprende es la prisa. ¿Por qué demolemos en 2 o 3 días, incluyendo el fin de semana de las madres? Comenzamos por donde nadie nos ve, hasta tener ya una tercera parte del edificio prácticamente, ¿verdad? Un cuadrante demolido. ¿Y por qué lo limpian tan rápido? Porque eso es demuelo, trituro y limpio el solar. Yo no sé, yo revisando el reglamento conjunto de construcción, leí una parte donde establece que para darte un permiso de demolición, entre otras cosas, de una estructura histórica, ¿no? Entre otras cosas, tienes que demostrar mediante un estudio que el edificio está muy deteriorado. ¿Ves? Y quizás esa es la razón de ser del estudio estructural, que cuando yo lo pedí no lo querían hacer, pero que eventualmente lo hicieron. Pero también leí otra cláusula que establece que una vez tienes el permiso de demolición, tienes que esperar a tener el permiso de construcción para poder demoler. Habría que ver si eso le aplica al Oso Blanco, y si le aplica, ¿cómo es posible que se demuela la estructura si no hay un permiso de construcción? ¿O es que el permiso lo hay, el diseño está de antemano y ya hay un permiso? Todas esas cosas habría que averiguarlas. Ahora, con respecto a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, te explico, o al proceso de evaluación 106, lo que ellos están haciendo ahora, que es el Technical Assistance, la asistencia técnica, no suplanta de ningún modo el proceso 106. Así que una vez ellos advengan a fondos federales o alguna licencia o alguna actividad federal, ellos tienen que pasar por ese proceso 106. Y ahí hay preguntas que contestar. Como por ejemplo, una que es bien importante: ¿desde cuándo tú tienes la propiedad a tu cargo? ¿Qué mantenimiento le diste durante todo ese tiempo para evitar el deterioro? Porque es responsabilidad de ellos que ofrecerle el mantenimiento adecuado a la propiedad histórica para conservarla.
y ellos pues van a tener que contestar por qué no se le dio el mantenimiento adecuado. ¿Tendrá algún efecto todo esto en las bienes raíces del área eventualmente? Yo creo que es una pregunta medio retórica, pero ¿qué crees acerca de eso? Mira, mi pensamiento muy personal, y lo digo aquí porque a nivel privado también lo digo, es que es un proyecto de bienes raíces. Es un proyecto que tiene viviendas, edificios, escuelas, comercios, y está bien, yo no tengo problemas con que desarrollen la finca o la parcela como la vayan a desarrollar, pero no tienen que demoler la estructura. Si originalmente estaba integrada al proyecto, ¿por qué ahora hay que demolerla? Y que definitivamente entonces eso nos lleva a una cantidad de intereses privados muy grandes, ¿no? Y cómo eso de alguna manera contradice algunos intereses de dominio público, entre otras cosas. Miguel, ¿qué tendrías que decir? Sí, bueno, en esa línea es interesante la presencia de Antonio García Padilla, siendo presidente de la Universidad de Puerto Rico, pues impulsando la creación de este fideicomiso. Es importante también señalar los distintos niveles de relación que esto atan a la figura de Ingrid Vila del Corral desde la Secretaría de la Gobernación. Su esposo dirigió, hasta donde tengo conocimiento, fue director ejecutivo de ese fideicomiso también en un momento dado, y no muy lejos de esta finca están los terrenos también del padre de Ingrid Vila. Y claro, esto no quiere decir nada en sí mismo, pero uno empieza a ver cómo regresa Antonio García Padilla a la presidencia del fideicomiso ahora, en su hermano en la gobernación, y uno suma y resta, y sí, tienes un estudio estructural que parecería elevar o levantar algunos niveles de desconfianza. Destruyes el edificio para que nadie, ningún cuerpo independiente, profesionales, peritos, ingenieros estructurales independientes, pueda comprobar la información que ese estudio dice con visitas a la obra. Es como que cometes un asesinato, desapareces el cuerpo, borras la evidencia, dices que nadie puede visitar la estructura, no das la información ni los documentos, hay oscuridad en qué se va a hacer con la propiedad, si hay algún diseño, por qué la prisa de demoler. O sea, cuando uno empieza a sumar y restar, definitivamente se levantan sospechas. Entonces, en esa línea, Carlos, hay manera, o sea, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Hay espacio judicial, y estoy hablando ahora de las cortes y demás, para apelar esta decisión, para solicitarle a un juez que se detenga la demolición, dado que hay sospechas sobre las motivaciones y el estudio estructural que se hizo, que es lo que está utilizando todo el mundo aquí para autorizar esta demolición. O sea, ¿qué podemos hacer ahora los grupos de ciudadanos interesados y que nos sentimos agraviados por esta decisión? Yo creo que sí se puede demostrar que hay un proceso que no se ha seguido al pie de la letra, un proceso para lograr la demolición. Sí, se puede ir a las cortes. Yo no sé, yo menciono ahorita lo del permiso de construcción versus la demolición, porque lo leí en el reglamento conjunto. No sé si aplica específicamente a un caso como el Oso Blanco, pero es posible que sí. Por lo que yo leí, yo entiendo que aplica, y en ese sentido, pues sí, entiendo yo que habría causa, quizás no para que el juez, ¿verdad? No me puedo meter en lo que piense el juez o su interpretación de la ley, pero sí para llevarlo, sí para cuestionarlo, sí para decirle, mire, muestre sus papeles, muestre el estudio. ¿Por qué no nos dejan poner expertos también en la materia estructural a validar quizás o a contraponer el estudio estructural que se hizo? Una de las cosas que exige la ley federal, valga la aclaración, es que se le dé amplia oportunidad al público de participar de estos procesos, y pueden participar como consultores. Así que yo no creo que eso haya ocurrido aquí, por lo menos a nivel de la asistencia técnica que ofreció la oficina desde que yo estaba dirigiéndola. Así que yo creo que sí, que por lo menos es algo que se debe ocultar. Y entonces, Carlos, te digo, si fuéramos a reconstruir, usando la misma metáfora del delito, del cuerpo que se deshace desaparecer para que no pueda ser descubierta que ha habido negligencia, y que se están exagerando incluso las condiciones de esta propiedad, siguiendo esa línea de esa metáfora del delito, ¿no te da la impresión
de que aquí bien temprano en el proceso, en la creación del Fideicomiso de Ciencias, había hambre por esa propiedad. En la Oficina Estatal de Conservación Histórica en el 2003 consolida una nominación bajo sospechas posibles de que eso podía estar ocurriendo, y entonces a partir de ese año empieza el fideicomiso a descuidar la estructura, a quitar, a dejar de cumplir con su responsabilidad de protegerla ya establecida, que es una estructura de valor histórico, para entonces venir ahora a justificar que está en tan mal estado que tiene que ser demolida. Porque es que este guión que suena a novela detectivesca, uno lo ha visto seguirse en Estados Unidos, en muchísimas otras jurisdicciones, con estructuras donde tú ves a desarrolladores, incluso agencias de gobierno, desgraciadamente, haciéndose cómplices de este patrón de descuido de las propiedades para después decir que hay que demolerlas. Y son descuidos intencionales. O sea, no estamos hablando de accidentes de la naturaleza o de deterioro natural de los materiales. ¿No te parece que aquí parece que esas son las características de lo que se está constituyendo? Es posible, pero yo me remito a lo que dije antes. El Acta Nacional de Conservación Histórica prohíbe eso. Tú tienes que eres responsable de mantener la estructura y evitar su deterioro. Y en este caso el fideicomiso, una vez tenga fondos federales a su haber, va a tener que comprobar que le dio el mantenimiento para evitar el deterioro de la estructura. Lo va a tener que hacer, y si no lo puede probar, pues no va a tener acceso a fondos federales, posiblemente. Siguiendo con las metáforas, es interesante cómo se tiende a ver a las administraciones populares como las administraciones puertorriqueñistas, las administraciones que conservan los edificios históricos y la historia de Puerto Rico en general, versus las administraciones PNP, que son pues precisamente antipuertorriqueñas, que rompen, digamos, todo vestigio de historia nacional o de la comunidad puertorriqueña, como le queramos llamar. Sin embargo, esta administración pues ha mostrado ser, como mínimo, bastante torpe en esos procesos. Un caso clásico, ¿no?, cuando le metieron la manguera de presión a las murallas de la fortaleza, ¿no?, en San Juan, y que de alguna manera también metafóricamente quisiera limpiar todo lo que se entiende como mala vibra o como fuera de esa visión tal vez blanquitista de la sociedad puertorriqueña. ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo tú ves estos procesos? Sí, bueno, esa es una premisa que sí es correcta en el término de que mucha gente piensa eso, pero es incorrecta en la práctica. Yo te tengo que decir, por ejemplo, que como director de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, bajo la gobernación del gobernador Luis Fortuño, nosotros rehabilitamos el cuartel de Vallajá y las plazas aledañas, excepto la del Quinto Centenario, que ya requería de más dinero, pero hicimos trabajos importantes allí. Así que afectamos todo un barrio, y la administración, que viviendo un momento de crisis prácticamente como el que se vive ahora, identificó unos $21 millones que fueron dedicados a agencias de la cultura. Se le dio al Instituto, a la Corporación de Artes Musicales y a distintas agencias para programas y para rehabilitación de estructuras. Yo creo que es más pues un issue político de estos que nos gusta etiquetar a la gente, a los partidos. Yo creo que aquí todos los puertorriqueños, estadistas, independentistas, estadolibristas, tenemos la obligación de velar por nuestros recursos, por las cosas que nos identifican como pueblo, y en ese sentido, donde eso ocurra, ahí yo voy a estar en primera fila. Y es cierto, Carlos, me alegro que estemos hablando de esto, porque en toda esta conversación surgen nombres de personas que nos conocemos entre sí, que coincidimos en las escuelas de arquitectura. O sea, mencionaste a Anis Torregrosa, pasada directora de la oficina, al igual que tú, que fuimos parte de unas mismas
clases prácticamente, que compartimos experiencias en la Escuela de Arquitectura, pero sobre todo unas tomas de conciencia ciudadanas, profesionales, sobre la importancia de la conservación arquitectónica. Y somos personas que digamos que tenemos ese norte independiente a las diferencias ideológicas que podamos cada uno tener o políticas, claro, las cuales tenemos perfectos derechos como ciudadanos. Entonces, lo que quizás uno no ve aquí es esa generosidad de espíritu o esa lealtad a los principios profesionales primero, antes que a los intereses económicos. Entonces, eso es muy triste. O sea, el lado feliz es ver a nuevas generaciones, estudiantes de las universidades, uniéndose a esto. El lado triste es ver cómo intereses aparentemente económicos que desconocemos destruyen, digamos, esos espacios de consenso y de unidad, algo tan difícil de lograr en Puerto Rico en medio de tanto antagonismo. Y eso, pues, definitivamente es importante. Entonces, te pregunto, Carlos, mucho de la conservación o del discurso de la conservación histórica levanta los pelos de los desarrolladores, de las personas interesadas en hacer dinero con propiedades y fincas, porque se piensa que la conservación está en contra del desarrollo, que la conservación congela los edificios, que no se pueden tocar y que eso es más caro y que es una pejiguera bregar con esto. Entonces, la realidad es que en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo hay ejemplos donde la conservación se convierte en una aliada del desarrollo económico y no hay estos antagonismos tan tontos y tan personalistas que se dan en Puerto Rico, donde un grupo se quiere quedar con todo y no se piensa, digamos, en el bien común como un recurso también económico y de crecimiento para todas las personas. ¿Cómo te posicionas tú con respecto, verdad, a nuevas corrientes de la conservación que ven el desarrollo económico mano a mano con la conservación de un edificio y con las adaptaciones que pueden hacerse para permitir usos contemporáneos? Es que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. La conservación no es incompatible con el desarrollo, ni el desarrollo es incompatible con la conservación. Hay muchos casos extraordinarios que se han dado y quizás tenemos más ejemplos fuera de Puerto Rico que aquí, donde se han intervenido propiedades históricas, se han conservado y se han adosado, por ejemplo, a nuevas estructuras. De hecho, el origen de este proyecto de Oso Blanco era así. Era un caso bien interesante de una nueva estructura adosándose a la estructura histórica. Aquí también hay la tendencia de pensar que los edificios históricos hay que derrumbarlos porque no se acomodan a las nuevas tecnologías. El cuartel de Vallajá, luego de su rehabilitación, tiene 720 paneles fotovoltaicos en su azotea. Y tiene un techo verde en su azotea. Es un edificio que recién cumplió 150 años. Y lo que nosotros queríamos probar con eso es precisamente que los edificios históricos tienen la capacidad de adherirse a nuevas tecnologías, a nuevas vertientes, inclusive a adiciones nuevas, como se hace a la usanza de Europa, donde tú ves un edificio monumental emblemático y de momento tienes un ala modernista que lo que te está, o muy moderna, que lo que te está diciendo es, mira, esto está aquí, pero no es parte de la estructura histórica, ¿verdad? Así que sí, yo creo que es algo que debemos crear más conciencia en ese sentido, en ese aspecto. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1:00 p.m, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Carlos Rubio Cancela, arquitecto y exdirector de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, hablando sobre el caso de Oso Blanco. Y precisamente el Oso Blanco ha creado la discusión del Oso Blanco ha creado unos círculos concéntricos de discusión y han habido múltiples reacciones en las redes sociales y en diferentes publicaciones, sobre todo en el internet.
Y una de las cosas que se habla es de que qué bueno sería que esta misma discusión se diera en torno a la situación de los prisioneros. Cuando se habla de los arquitectos, muchas veces se habla que los arquitectos son locos con los edificios y que sus maquetas y sus diseños son edificios maravillosos pero sin gente. Y cuando aparece gente, a veces son pues flaquitos, blanquitos, etcétera, pero no hay nadie más, tal vez un perrito por ahí. Pero de alguna manera no hay vagabundos y no hay muchas de las cosas sociales que sí se viven en la cotidianidad y las violencias que se viven en lugares como este. ¿Qué ustedes tendrían que decir ambos como arquitectos frente a este tipo de mirada? Y cómo la conservación de un edificio nos puede llevar a reflexionar y a profundizar precisamente ese tipo de discusión. Yo me tendría que volver al Oso Blanco, porque el Oso Blanco tiene mucho de eso que tú acabas de mencionar. El Oso Blanco fue diseñado, no fue diseñado como un almacén de presidiarios, como las cárceles modernas. Era un edificio que inclusive su diseño, lo que trataba era de un poco suavizar el peso de la prisión. Y se hizo en un momento donde se veía la posibilidad de que el presidiario pudiera rehacer su vida. Se le enseñaban oficios, había salones de escuela, se le enseñaba ebanistería, se le enseñaba fotografía, ellos cultivaban en las fincas que eran agrícolas, pero todo eso como parte de un plan concertado para la rehabilitación del confinado. ¿Ves? Así que en ese sentido, ese no fue un edificio sin gente, fue un edificio que se diseñó, yo creo que desde el primer trazo, para cumplir con ese rol social. Miguel. Sí, no, coincido con lo que dice Carlos. Este edificio, de hecho, recuerda los esquemas de Charles Fourier y Robert Owens, los socialistas utópicos de principios de la primera mitad del siglo XIX, con sus ideas de poblados ideales, de comunidades ideales que utilizaban la arquitectura para introducir una especie de elemento de regeneración y demás. Y claro, pues hay un lado siniestro a esas visiones que con interpretaciones contemporáneas pudiéramos pues ser críticos de ellas. Claro. Pero independientemente de eso, a mí lo que me interesa de la conservación arquitectónica, en reacción a tu pregunta, Juanqui, es que es un movimiento que nació de la gente. O sea, cuando los peritos y los arquitectos estaban recomendando el tumbar barrios enteros, no edificios, barrios enteros, en ciudades donde se consideraban que eran focos de pobreza, pero en realidad lo que había eran intereses económicos, pues, afilándose los colmillos. La conservación surgió como un movimiento ciudadano, de los que menos tenían acceso al poder político y económico. Aquí en Puerto Rico, lamentablemente, y en eso pues los arquitectos han sido terribles promotores de la causa, en términos generales, porque se ha vendido la conservación como un movimiento de elitista, de arquitectos que se creen que saben más que el resto de la gente, que le quieren imponer al público unos valores estéticos cuando el público pues no se resiste a ellos, y se han creado unos antagonismos muy terribles, muy desafortunados, que van en contra de lo que fue el origen de la conservación. Es una pena que no haya más voces en Puerto Rico despertándose frente a esto, pero a la misma vez hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. O sea, qué bueno que incluso personas que estuvieron presos en esta institución están levantando su voz de protesta, y en esto me refiero a presos políticos de la causa independentista, que los he escuchado, personas que conozco que han dicho, no, esta prisión debe quedarse en pie, este edificio debe quedarse en pie, debo decir, porque hablar de la memoria de estos lugares, darle una segunda oportunidad incluso en el siglo XXI a estos lugares, es parte también de quién somos. O sea, no es el hormigón, carne, de materia, es también la historia humana que ocurrió allí, que nuevas generaciones debían tener acceso a ella, y que ahora mismo pues se les priva de eso. ¿Sabrá Dios a cambio de qué? Que es la gran pregunta aquí. ¿Qué es lo que van a poner allí? ¿Y quién lo está diseñando? ¿Quién está recibiendo un contrato a nombre de eso? O sea, ¿quién es el cliente aquí realmente? ¿Es el gobierno o hay unos intereses detrás que quieren esa finca para algo? Esas son las preguntas que habría que hacerse y que lamentablemente pues nadie está contestando.
Miguel, yo quiero llevarte un punto. Tú decías que no hay gente, ¿verdad?, del pueblo que se preocupe por estas cosas. Te voy a hacer la historia cortita del puente Mata de Plátano en Ciales. Es un puente con un paisaje espectacular, un puente de acero que era originalmente un puente del tren. Y ese puente está en muy mal estado y había que cambiarlo ya, suplantarlo por otro. Y la gente del barrio se opusieron. Y se opusieron de tal manera y con tanta firmeza que Federal Highway Administration, haciendo una excepción a sus propios reglamentos, permitió que el puente se rehabilitara con las piezas que estuvieran buenas del existente y tuviera el mismo ancho, que no cumple con los códigos de ahora. Pero sí, por la insistencia del pueblo en ese puente, ellos lo cerraban y hacían quinceañeros, hacían bodas, hacen de todo, y es un puente que la comunidad atesora y fue la misma comunidad en la que lo protegió. Qué bueno, Carlos. Aquí lo que pasa es que también tenemos un expreso que atravesó esa finca, que lo removió de nuestras vidas, que lo convirtió en una especie de paréntesis. No existe aquí pues un vecindario próximo que lo reclame como suyo, que es parte quizás de lo que hace cuesta arriba el levantar una causa a favor de este edificio. Claro. Bueno, continuemos esta discusión, continuemos resistiendo que se sigan borrando esas memorias históricas, tanto de dolor como de emancipación, tanto de esperanza como de sufrimiento, porque eso es parte de nuestra historia. Y nuestra historia también es material y tiene muros, y tiene edificios, y tiene murallas. Y todo eso, de alguna manera, hay que conservarlo precisamente para ver cómo queremos seguir construyendo el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Y encantado. Nos vemos la semana que viene. Miguel, muchas gracias Natalia Suárez por ser nuestra técnico como siempre. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.